Buenas tardes. El propósito de la clase de hoy es construir un paralelepípedo no rectangular utilizando vectores en 3D. Debemos entender que el paralelepípedo es un sólido. Como es un sólido, significa que puede tener área, pero también puede tener volumen. Para poder construir el paralelepípedo no rectangular, entonces vamos a utilizar 3 vectores, pero con una condición. Los 3 vectores en 3D tienen que ser vectores no coplanares. Si los vectores son coplanares, pues sencillamente no existe sólido. Entonces, para que exista sólido, condición necesaria, tiene que ser vectores no coplanares. Iniciamos nuestra construcción con nuestro primer vector que lo llamamos U. Este vector U lo vamos a representar de color verde. Ahora incluimos a nuestro vector V, que lo vamos a representar de color rojo. Y luego nuestro vector W lo vamos a representar de color negro. Podemos notar que entre el vector rojo y el vector verde sí puede necesariamente haber un plano. Ellos, los dos, forman un plano. Igualmente el vector verde y el vector negro pues forman otro plano. Y de la misma manera, el vector negro y el vector rojo también forman otro plano. Pero los tres no comparten el mismo plano. Podríamos demostrar algebraicamente por qué estos 3 vectores no son coplanares, pero ese no es nuestro propósito ahora. La construcción que vamos a hacer la vamos a originar a partir de estos 3 vectores dados. Si ustedes observan, podemos empezar, por ejemplo, con la suma de nuestro vector U más nuestro vector V. Es decir, podemos sumar nuestro vector verde más nuestro vector rojo. Y tendríamos como resultado el vector U más V, que tendría coordenadas menos 1, 2, 7. Noten que cada uno de los 3 vectores parte del origen de coordenadas. En ese caso, el vector U más V, pues tendría la siguiente construcción. Pero realmente nosotros no necesitamos el vector U más V. Lo que necesitamos es la cabecita del vector U más V. Entonces vamos a ignorar el vector U más V y dejamos la cabecita, que es U más V. A ese punto que aparece aislado y de color azul, quieren llegar el vector verde y el vector rojo. ¿Por qué? Porque el punto representa la cabeza del vector U más V, o sea, la suma de U más la suma de V, o dicho de otra manera, sumando el vector rojo más el vector verde. Entonces, podemos partir del vector rojo y le sumamos el vector verde y llegamos al punto U más V. O podemos partir del vector rojo y le sumamos el vector verde y de la misma manera llegamos al mismo punto. Sumemos los vectores. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que si sumamos el vector verde más el vector, o mejor, el vector rojo más el vector verde, llegamos a U más V. ¿Listo? Sin embargo, queremos llegar nuevamente a U más V por otro camino. Entonces, ¿cómo se podría llegar al vector U más V por otro camino? Sería sumarle al vector verde el vector rojo. Es decir, tenemos el vector verde, ¿cierto? ¿Cuál es la cabeza del vector verde? La cabeza del vector verde es 1, 1, 3. Y a esto le sumamos el vector rojo. Necesariamente a donde nos tiene que conducir la suma, nos tiene que conducir a menos 1, 2, 7.
que sería la cabeza o el punto azul que aparece en el espacio. De tal manera que ahora nos vamos a dar cuenta de cómo aparece el vector verde más el vector rojo de otra forma al otro lado de la cara que estamos construyendo. Este vector que el programa lo representa con la letra N, este vector lo vamos a dibujar de color negro, ¿cierto? Perdón, de color rojo, porque ese vector es exactamente el mismo color rojo. Es el mismo vector rojo. Bien, ahora vamos a continuar con el vector, pues vamos a sumar, quiero decir, otros vectores, porque ya interactuamos con el vector rojo y el vector verde. Vamos a interactuar ahora con el vector rojo y el vector negro. ¿Qué podríamos obtener al sumar el vector rojo y el vector negro? El vector rojo es el vector W, perdón, el vector V. Y el vector negro es el vector W. Entonces sumamos el vector rojo más el vector negro. ¿Y qué obtendríamos? Obtendríamos el vector menos 3,37. Ese vector tendría que aparecer de la siguiente manera. Ese sería el vector U más V. Sin embargo, U más W, perdón. Sin embargo, como lo dijimos hace un momento, no necesitamos el vector, necesitamos es el punto, la cabecita. Entonces solamente tengo en cuenta la cabecita y voy a desconocer el vector. Y hacia ese punto celeste es que tenemos que empezar a llegar, a partir del vector negro y del vector rojo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en un primer momento, hemos construido la suma del vector rojo más el vector negro y efectivamente allá llegó al punto celeste, el vector rojo más el vector negro. Pero yo podría llegar también a ese punto no sumando el vector rojo más el vector negro, sino el vector negro más el vector rojo. ¿Cómo hacemos la suma del vector negro más el vector rojo? Entonces pensemos, ¿cuál es la cabeza del vector negro? Menos 1,2,3. Y tiene que conducirnos a menos 3,3,7, ¿verdad? Para lograr la suma del vector negro más el vector rojo y llegar al mismo punto celeste. Entonces ahí tenemos efectivamente ese resultado. Significa que ese nuevo vector tendríamos que dibujarlo de color rojo, ¿cierto? Porque el vector negro le estoy sumando el vector rojo. Es decir, que este vector tendría que tener color rojo. Ya lo tenemos. Bueno, notemos que cada vector finalmente tendría que aparecer 4 veces. Por ejemplo, ya el vector verde lo tenemos 2 veces en escenario. El vector rojo está 3 veces en el escenario. Vector negro está 2 veces. Entonces nos hace falta otro proceso adicional. Ya hemos trabajado con el vector verde y el vector rojo simultáneamente y con el vector rojo y el vector negro simultáneamente. Nos falta trabajar con el vector negro y el vector verde. Si sumamos el vector negro y el vector verde, pues podríamos obtener este nuevo vector, que sería el vector 0,36, cuya apariencia sería esta y cuyo punto final o cabecita sería este. Pero entonces vamos a ignorar el vector y solamente dejamos el punto, este punto. Vamos a cambiarle el color. Dámosle un color naranja, a ver si lo recibe. Dije que sí lo recibió. Allá tienen que llegar
el vector verde y el vector negro a este punto, de dos maneras distintas, sumando primero el vector verde más el vector negro o el vector negro más el vector verde. Significa que podemos empezar de esta manera. Perdón. Aquí que hemos logrado. Aquí hemos logrado sumarle al vector negro el vector verde, ¿cierto? Pero también podríamos llegar al mismo punto naranja sumándole al vector verde el vector negro. Entonces intentemos, ¿cómo sería? Al vector verde, cuya cabecita es 1, 1, 3, le sumamos el vector negro. ¿Para llegar a dónde? Al punto 036. Entonces, noten que aquí yo le estoy dando la coordenada de salida y la coordenada de llegada y el programa implícitamente ya sabe de qué vector está hablando. ¿Cierto? Estaría hablando del vector, de este vector. Entonces, fíjense que ahora el vector verde más el vector negro da el mismo resultado que el vector negro más el vector verde, es decir, el punto final es el punto naranja, que lo que realmente representa es la suma del vector negro, que es W, más el vector verde, que es U, es decir, el vector W más U de coordenada 036. Ese punto es otro punto del paralelepípedo, otro vértice del paralelepípedo. Ahora, necesitamos completar el paralelepípedo. Pues para completar el paralelepípedo vamos a hacer una operación que es clave. Tenemos que sumar las coordenadas de los tres vectores y efectivamente al sumar las tres coordenadas, o mejor, las coordenadas de los tres vectores, llegaremos a encontrar las coordenadas del vector suma de los tres vectores dados, que lo que representa es el último vértice del paralelepípedo. Es decir, vamos a sumar las coordenadas de los tres vectores para llegar finalmente al último vértice del paralelepípedo, que sería como haber construido el vector suma del vector U más el vector V más el vector W, que sería este. Pero realmente nosotros no tenemos interés en ese vector, tenemos intereses en la cabecita, acá. Es decir, que este sería el punto a donde queremos llegar, ese punto del color como lila. Y vamos a ignorar el vector J, que la suma de los tres vectores dados no nos interesa por ahora. Entonces, ¿de qué manera yo puedo llegar al punto lila? Pensemos. Al punto lila podemos llegar de varias maneras. Primero sumando el vector rojo más el vector negro y a eso sumar el vector verde. O sumar el vector rojo más el vector verde y a eso sumarle el vector negro. O sumar el vector negro con el vector verde y finalmente a eso sumarle el vector rojo. Entonces, lo que podemos empezar a hacer es lo siguiente. Empezamos a darle los retoques finales a nuestro paralelepípedo no rectangular. Entonces aquí vamos a tener este nuevo vector que aparece. Observemos, ese nuevo vector que aparece acá es la suma del vector rojo más el vector negro más el vector verde. ¿A dónde llegamos? Al punto de lila de coordenadas menos 2, 4, 10, que sería la suma de los tres vectores dados. Pero podemos llegar de otra manera. Por ejemplo, tomemos este nuevo vector y miremos qué es lo que hemos obtenido. Ah, perfecto. Entonces, ahora viene el vector L. Este vector L, ¿cómo se obtuvo? Entonces, miremos. Primero sumamos el vector verde con el vector rojo y a ese vector, la suma del vector verde más el vector rojo, le sumamos, le adicionamos el vector negro. Y por último podemos obtener este otro vector. Este otro vector, ¿cómo se obtuvo? Entonces se obtuvo de la siguiente manera. Primero, este otro vector lo llama el programa M. Ese vector M, ¿cómo se obtuvo? Pues primero se suma el vector verde con el vector negro y a esa suma del vector verde más el vector negro le adicionamos el vector rojo.
Y entonces ahora sí tenemos nuestro paralelepípedo no rectangular. Tendríamos que pensar en cómo calcular el área total de esta figura, este sólido. Pues sería sencillamente recordar que en una clase anterior veíamos cómo se calcula el área de un paralelogramo utilizando la magnitud del producto vectorial. Entonces vamos a proponer que ustedes calculen el área total de este paralelepípedo, que tendría que ser calcular realmente las áreas de 3 caras y multiplicar por 2, porque ustedes pueden ver que cada par de caras opuestas son iguales. Luego viene la pregunta más importante, que es cómo calcular el volumen de este paralelepípedo. Como este paralelepípedo no es rectangular, significa que no podemos calcular multiplicando las 3 dimensiones como se hace para calcular el área de una caja rectangular. Como esta caja es no rectangular, tendríamos que recurrir a otra forma de proceder. Entonces, para lograr ese propósito, nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en una formulita que dice que para calcular el área de un paralelepípedo en general, se puede multiplicar el área de una de las bases por la altura respectiva del paralelepípedo con respecto a esa base. Es decir, ustedes pueden tomar cualquiera de las 6 caras como una base. Calculan el área de esa base, que ya la deben haber calculado con la pregunta anterior. Y luego el gran reto es obtener la altura que cae desde la cara superior hasta la cara inferior para que represente la altura de ese paralelepípedo respecto a esa base. Si usted logra calcular la altura, pues ya tiene el volumen, porque sencillamente tendría que multiplicar, perdón, el área de la base por el valor de la altura que usted calculó. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la ilustración y a ustedes ahora les corresponde resolver la pregunta. Gracias.